Buenas, bienvenidos a Entre Voces, el podcast donde exploraremos temas educativos desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial y la tecnología están influyendo en nuestra capacidad cognitiva y nuestra manera de aprender. Conmigo está Daniela y también Fernanda, quienes compartirán sus ideas sobre lo que es el tema. Y ahorita le queda el espacio a nuestra compañera Daniela. Sí, gracias compañero. La tecnología, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Que la tecnología ha venido a cambiar radicalmente la manera en que procesamos nuestra información, ¿verdad? Que ejercitamos nuestras habilidades. Este, Antes de que recordábamos fechas, ¿verdad? Números de teléfono, antes nosotros nos los aprendíamos, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora se nos facilita a nosotros guardar cosas, ¿verdad? Con esta nueva tecnología, se nos hace más fácil guardar nombres, fechas, números de teléfono, se nos facilita bastante lo que es guardar cada cosa. Nuestros navegadores, ¿verdad? Se nos ha extendido, ¿verdad? A gran alcance, ya que esto ha generado una dependencia que, si bien nos ahorra tiempo, ¿verdad? Pero se nos está haciendo bastante la costumbre a no realizar ni pensar, ¿verdad? Ni usar nuestra mente, ¿verdad? Ya que por lo que son navegadores, nuestra mente se nos vuelve un poco más corta y un poco más, como por decirlo, a no querer y a no querer pensar las cosas, ¿verdad? Porque se nos ha facilitado bastante a que si queremos hacer algo, alguna conclusión, alguna introducción, algo por el estilo, siempre se nos facilita para no utilizar nuestra mente, siempre se nos facilita ir a nuestros navegadores, ¿verdad? A buscar cualquier cosa para que se nos facilite la situación, ¿verdad? Es lo que pienso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Mi compañera Fernanda, ¿qué pensará de esto, ¿verdad? ¿Alguna otra opción, ¿verdad? Bueno, pues según lo que dice nuestra compañera, bien es cierto, ¿verdad? La tecnología ha venido a, a hacernos más haraganes, por decirlo así. Muchas veces pensamos menos y utilizamos la tecnología, ¿verdad? Para hacer nuestras tareas que nosotros deberíamos usar nuestra cabeza. Ahora bien, también tiene su parte buena. Hay muchas cosas que la tecnología ha traído que antes no teníamos y que nos ha ayudado a actualizarnos en este mundo y no de repente a compararnos, pero sí a estar un poco más cerca de lo que tienen los países que no son tercermundistas como el nuestro, ¿verdad? La tecnología es una gran herramienta que debemos de utilizar para cosas buenas. Perfecto, entonces ahora vamos a empezar reflexionando sobre nuestra primera pregunta, que es ¿cómo creen que la tecnología y el entorno actual están afectando nuestra capacidad cognitiva? Daniela, todo tuyo, tu espacio. Sí, la tecnología también, ¿verdad? Nos ha permitido acceder a bastantes recursos educativos, ¿verdad? Ya que si queremos hacer algo innovador, ¿verdad? Siempre nosotros nos vamos, ¿verdad? A buscar a más espacios, ¿verdad? Pero igualmente se nos ha ido esa costumbre, ¿verdad? A utilizar nuestras mentes, a buscar, ¿verdad? A integrar más cosas, más desarrollo, ¿verdad? Y siempre se nos facilita a ir a un sitio web, ¿verdad? Para que la usemos de buena manera, con buenas herramientas, ¿verdad? Para expandir nuestra mente, para hacer nuevas cosas, pero a esto la utilizamos de manera eh, positiva, ¿verdad? Y de buena manera. Mi compañera, no sé, ¿verdad? ¿Qué pensará? ¿Cree usted, compañera, que la tecnología en este alcance, ¿verdad? La podemos utilizar de manera
positiva o más positiva que negativa? Pues yo pienso, ¿verdad?, que lo podemos utilizar positivamente. Pero eso es lo que yo pienso, que la podemos utilizar como de una forma para mejorar, bien, para crecer. Pero sí siento que esta generación la ha utilizado de mala manera. Esta Correcto, generación, nosotros mismos hemos creado una dependencia hasta emocional con lo que es la tecnología, con lo que es un teléfono. Nosotros mismos hemos creado, ¿verdad? Esos lazos. O sea, hay mucha gente, lo ponen en series, lo ponen en televisión, que hay mucha gente que incluso se ha llegado a suicidar por un castigo de un padre quitándole el teléfono. Un joven, una niña, un niño de 13, 14, 15, 16 años. Entonces, para que podamos analizar y ver, ¿verdad?, en ese aspecto, cómo la tecnología ha venido a perjudicar nuestra mente, ¿verdad?, nuestra claridad. O sea, nosotros que ya tenemos pues la madurez necesaria para pensar en la tecnología como una herramienta para uso estratégico, ¿verdad? Para que nosotros lo usemos y nosotros digamos, pucha, gracias a Dios que tenemos el acceso al Internet, gracias a Dios que tenemos el acceso a una computadora y usarlo de buena manera. En eso enfatizo yo, ¿verdad? Porque conozco varias gente que ha cometido ese tipo de errores, ya sea con sus hijos o familiares, que un niño, por ejemplo, se envuelve en un teléfono y eso es un gran error. Y esa es la forma o el ejemplo que yo puedo poner en la que la tecnología está siendo usada de mala manera. Compañero. Entonces, básicamente parece que la clave está en usar la tecnología como apoyo, pero no como sustituto para nuestra capacidad cerebral, por así decirlo. Sí, así es, claro, tenemos que utilizar esta herramienta, por eso una herramienta es algo que usamos para hacer algo, pero que nos funciona, ¿verdad? Ya sea un taladro, un ejemplo, que es una herramienta de construcción, para eso está la tecnología, para que sea una herramienta para nuestro pensar, para nuestro análisis, nuestro pensamiento crítico. Entonces, ahora va la siguiente pregunta que es, ¿qué factores creen que tienen el mayor impacto en la inteligencia humana y cómo podemos optimizarlos? Escuchen bien, ¿qué factores creen que tienen el mayor impacto en la inteligencia humana y cómo podemos optimizarlos? Sí, yo digo que la inteligencia, ¿verdad? Bueno, más que todos los factores de la inteligencia de ahora en este tiempo, ¿verdad? Han resultado con múltiples factores, ¿verdad? Tanto emocionales como sociales, culturales, que se consideran que los principales determinantes de esta inteligencia es la educación, también la simulación, el entorno a a los familiares, las curiosidades, ¿verdad? Y las capacidades emocional para enfrentar desafíos como a pensar, ¿verdad? Ahora nosotros se nos hace difícil, muy difícil pensar en una pregunta. Antes, en los tiempos de antes, en los exámenes se nos ponían responder tal pregunta de forma con opinión propia. Ahora no, ¿verdad? Porque ya sabemos que nuestra opinión propia ya no es ni siquiera de nuestras propias mente, ¿verdad? Nuestras propias palabras, sino que es algo que ya hemos visto en cualquier sitio web. Eh, los tiempos de ahora, ¿verdad? Son tanto de fija, ¿cómo podríamos llamarle? De considerado que la inteligencia en el tiempo, ¿verdad? De ahora surge, ¿verdad? Biológico y emocional, social, de manera de que estamos utilizando estos factores como poner en una primera posición y no debemos de ponerla, debemos de poner siempre nuestras propias palabras, nuestras propias pensamientos, ¿verdad? Creo yo que debemos de utilizar el Internet ha venido a causar un poco
disturbios, ¿verdad? En lo que debe de ser más importante las opiniones de uno y no lo que opina Google ni cualquier otra plataforma, ¿verdad? No sé, compañera, le doy el espacio. Sí, ¿verdad? Con lo que dice nuestra compañera en este momento, les pido un segundo, no sé si compañero puede comenzar, que tengo que conectar mi computadora, por favor, siga. Entonces, básicamente dice que la compañera que se optimiza combinando como la educación y uso consciente de la tecnología. Es decir que, bueno, un factor, por así decirlo, que podemos decir un factor es como la práctica de pensamiento crítico, la lectura, la curiosidad de resolver problemas reales, o sea, son fundamentales. También la motivación y el entorno social influyen bastante. También agregando un poquito más a eso, es como para organizar la información. Podemos usar la inteligencia artificial para cosas como para organizar información, pero también necesitamos analizarla. No solo vamos a organizar la información, así como que andar, organízame esto, y no vamos como a leer ni nada. Entonces también tenemos que generar nuestras propias conclusiones para mantener nuestra inteligencia activa. Sí, ¿verdad? Como dice el compañero, hablando de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial. Recalco la pregunta, dice, ¿qué factores cree que tiene mayor impacto en la inteligencia humana y cómo podemos optimizarlos? Aquí prácticamente está haciendo una comparación con la inteligencia humana y la inteligencia artificial, que viene siendo eh, que viene siendo el Internet, ¿verdad? En general, que viene siendo la tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comparemos la inteligencia humana con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de procrear un cuerpo, no tiene la capacidad de crear un niño, por así decirlo. Esto es poniendo un ejemplo. La inteligencia humana que nosotros tenemos es de la forma en la que nuestro cuerpo reacciona a los estímulos, ya sea que nos hacen o que hacemos a nosotros mismos. Un ejemplo es cuando a uno intentan golpearlo, uno reacciona, ¿verdad? Y uno pone como que se cubre, como para, a modo de protegerse. Y eso es algo que la inteligencia, perdón, que la tecnología ha tratado de hacer, pero no ha podido aún. No sé si ustedes han visto los robots, los videos que salen de los robots, que salen en TikTok o en las redes sociales. TikTok de robot por así, porque tratan de golpear a un robot y el robot no responde a ese acto que le están haciendo. Entonces es prácticamente, los estudios científicos han dicho que sí es posible que en algún momento la inteligencia artificial pueda sustituir la nuestra. Pero sin embargo, yo no creo que eso pueda suceder. ¿Por qué? Porque no hay forma de que la inteligencia artificial pueda hacer eso que nosotros tenemos, porque nosotros no nos creó un científico, ¿cierto? Yo creo que estamos de acuerdo en eso, que nosotros no nacimos del mono o somos de cables. Entonces no hay forma de que nosotros podamos comparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana, porque estamos por arriba de ello. Muchas veces no lo parece, ¿verdad? Con nuestros pensamientos absurdos, pero realmente siento que deberíamos de analizar en eso. No sé qué piensa usted, compañera. Sí, claro que sí. ¿Por qué, como usted decía, compañera, que usted cree que no, la inteligencia artificial no va a venir como a ¿cómo se le llama la palabra? Sustituir. A sustituir, perdón, lo que es, ¿verdad?, nuestra capacidad. Creo yo que también no la puede venir a sustituir porque el ser humano, ante todo, tiene reflejos, ¿verdad? Cosa que no tiene un robot, ¿verdad? Hoy en día, las máquinas son capaces de traducir idiomas, componer música, diagnósticos de enfermedades e incluso generar textos creativos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a un aparatito que se le llama, eh, ay, se me fue la palabra, que es una pelotita, ¿cómo se le llama? Siri.
Ahí. Vale. Sí, yo, vale. Sí, Siri. Ahora Siri le dice, va, cosa que uno mismo ha escuchado, Siri, pon cualquier música. Siri, ¿cuánto es 3 por 4? O sea, así, ahora en día nosotros, esos aparatitos, esos robots que ha creado el mismo ser humano, ¿verdad? Para que venga a sustituir a una persona, ¿verdad? Está ocasionando que nosotros no usemos nuestra capacidad, ¿verdad? Le dicen, Siri, limpia tal cosa, Siri, aquí, Siri allá. Entonces, estas inteligencias artificiales ha causado un como disturbio, ¿verdad? Con lo que es el ser humano, pero creo yo que nunca la podrá sustituir, ¿verdad? No sé, compañero, ¿qué piensa sobre esta? Usted tiene razón en lo que está diciendo, que pues realmente estos aparatos han venido como a cegarnos, ¿verdad? Por decirlo así. Sí. Nosotros prácticamente no hacemos nada y tengo un ejemplo, ¿verdad? Aquí usted mencionaba Siri, es cierto, también está, y está la Alexa, que es prácticamente lo mismo. También, sí. Y no sé si le gustaría poner un ejemplo, porque tengo una aquí. No sé si le gustaría, compañero, hacerle una pregunta para que ella le conteste. Sí. Podríamos preguntar, ¿qué fecha es hoy? ¿Se lo pregunto yo? Fernanda. Puede preguntarle entonces, compañero. ¿Sí? Sí. Alexa, ¿qué fecha es hoy? Es sábado, 25 de octubre. Entonces, de cierta forma, ¿verdad? La tecnología ha venido a ayudarnos, ¿verdad? Creo que los tres podemos caer en esa conclusión de que la tecnología, la inteligencia artificial, la inteligencia que ha sido creada, que no es de nosotros, ha venido ciertamente a ayudarnos, y enfatizo nuevamente en lo mismo. Estas herramientas debemos usarlas para nuestro apoyo, como decía nuestro compañero, no para sustituir nuestro cerebro, ¿verdad? Porque si fuera en ese caso, nos metiéramos una Alexa o una Siri en la cabeza y sacaríamos nuestro cerebro, ¿verdad? Y viviéramos prácticamente como un robot, pero aprendamos, licenciada, si usted nos está escuchando, aprendamos a utilizar estas herramientas de la mejor forma. Compañero. Y de eso trata. Qué bueno que tocaron todos esos temas, porque de eso trata la siguiente pregunta, que es como que, considerando la creciente sofisticación de la inteligencia artificial, ¿creen ustedes que una dependencia excesiva puede atrofiar nuestras capacidades mentales? Sí, como permiso, ¿verdad? Estamos hablando justamente de ese tema, de la pregunta número 3. Prácticamente se los mencioné un ejemplo antes. Hay niños que incluso se han suicidado por la misma distrofia, ¿verdad?, que causa la inteligencia artificial. No sé qué piensa, compañera. Sí, compañera. La verdad, no. Dice que la tecnología, ¿verdad? No obstante, una pregunta inquieta, ¿verdad? Que no podríamos depender, ¿verdad? De la existencia de las IA, dicen, ¿verdad? Debilitando cotidianamente, ¿verdad? Nuestro cerebro. En mi opinión, el riesgo es real si deseamos nosotros que los navegadores web y todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con el Internet, ¿verdad? Pienso que nosotros podríamos perder la capacidad, ¿verdad?, de usar y de ser capaces de usar nuestra mente si dejamos que estos aparatos o estas, ¿verdad?, esta gran, ¿cómo le podríamos llamar? Esta gran, ¿verdad?, facilidades, ¿verdad?, que nos da ahora el tiempo, ¿verdad?, como que son los navegadores, sitio web, ¿verdad? Creo yo que si dejamos que esto
nos convierta a nosotros, no seremos capaces, ¿verdad?, de responder una pregunta sin consultarle, ¿verdad?, a otra, ¿verdad? En vez de ser capaces y decir, si a usted le parece algo, decir o con su opinión, ¿verdad? Siempre respetándola, ¿verdad? Siento yo que no seríamos capaces si nosotros dejamos que estas cosas, ¿verdad? Dejamos que nos invada nuestra mente y que piense por nosotros, ¿verdad? Eso creo que pienso yo sobre eso, no sé. La Exacto. clave, sí, Bueno, exactamente, como una pequeña, exacto, como una pequeña conclusión, por así decirlo, antes de la conclusión final, la IA es como una aliada, porque ha venido a ayudarnos a pensar quizás, pero no a ayudarnos a reemplazar nuestras habilidades cognitivas, porque debemos usarla para fortalecer, no para reemplazar, exacto lo que les acabo de decir, o sea, no usarla como reemplazo, usarla solo como una guía, exactamente. Entonces, ahorita sí ya le puedo dar su espacio, Fernanda. sí, es exactamente lo que quería decir. Tengo una frase aquí, ¿verdad?, que dice, la clave está en usar la tecnología como aliada del pensamiento humano y no como sustituto de él. Y en conclusión mía, no la conclusión general, la inteligencia humana continúa siendo una de las capacidades más complejas y valiosas del ser humano. O sea, nuestro cerebro es algo complejo, es algo valioso que la inteligencia artificial nunca, nunca, nunca va a poder comparar. Entonces, en conclusión, yo voy a dar la conclusión más larga posible, porque pues las he escuchado a ustedes. Entonces, yo puedo decir que la tecnología y la inteligencia artificial tienen un impacto profundo en nuestra mente, ya que pueden mejorar nuestra eficiencia y acceso al conocimiento, pero también representa un riesgo si nos volvemos dependientes, y hay riesgos muy, muy fuertes. También con la inteligencia artificial no la vamos a usar como para decir, pensar como yo quiero pensar, porque nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento crítico, nuestra curiosidad tiene que ser nuestra curiosidad, y un montón de cosas más que yo les puedo decir que es como que es una reflexión consciente de nosotros. O sea, la IA no va a tener nuestras emociones, no va a tener nuestros pensamientos, o sea, no va a tener un montón de cosas que no la van a complementar como que si fuera un ser humano. Entonces, básicamente, sí es buena, pero solo para guiarnos. No debemos sustituir la IA con nuestro pensamiento, con nuestra conducta, con nuestros sentimientos, con nuestras reflexiones, con nuestra curiosidad, porque nosotros queremos aprender y lo que está haciendo la IA es como acortándonos ese, ese anhelo que nosotros tenemos. Entonces esa sería mi conclusión de manera individual. Sí, yo diría, ¿verdad? Hablando con mi opinión propia, ¿verdad? Que la tecnología y la inteligencia artificial sí está transformando la forma, ¿verdad?, en que pensamos, ¿verdad? Aprendemos y nos relacionamos con el conocimiento. Pero, como dijo el compañero, hay que utilizarla como para guiarnos nosotros, pero siempre utilizando nuestros pensamientos propios, ¿verdad? Aunque su impacto pueda ser tanto positivo como negativo, ¿verdad? Depende de nuestra conciencia y responsabilidades como nosotros la utilizamos. La tecnología, si nos domina nuestra relación con ella, debemos de aprender a utilizarla de manera correctamente, ¿verdad? Que esta es una herramienta muy extensa, muy grande, ¿verdad? Pero para nuestro propio potencial, ¿verdad? El ser humano es creativo, ¿verdad? Tiene muchas capacidades, tiene muchas curiosidades por aprender y saber más, ¿verdad? Hacia esto, por eso es que han habido tantas cosas por lo mismo, porque el ser humano es creativo y quiere seguir creciendo y creciendo y creciendo e investigar tantas cosas, ¿verdad? Por eso es que han habido tantos como robots, IA, ¿verdad? Entonces, el ser humano así es y creo que no debe de poner
como en segunda opción nuestros pensamientos y nuestro cerebro, ¿verdad? Por un aparato o por un sitio, ¿verdad? Creo yo que no lo debemos de poner, siempre debemos de ser sinceros, ¿verdad? A siempre reflexionar cómo podemos desarrollar, ¿verdad? Nuevas cosas, utilizar nuevas cosas, ¿verdad? Creo yo que esta es mi conclusión personal y creo que está bien que utilicemos la tecnología, ¿verdad? De manera, ¿verdad? Con mucha responsabilidad, con positivismo, pero no abusar de ella, porque eso es lo que hace en día de hoy el ser humano, abusa de lo que es el sitio web, y el sitio web no es ningún ser humano, ¿verdad? El ser humano somos nosotros, somos capaces de pensar, saber, reflexionar, hacer, ¿verdad? Cosas, innovar, ¿verdad? Y no es justo, por decirlo así, dejárselo a un sitio normal, común, ¿verdad? Porque no. Nosotros somos el ser humano, nosotros somos las personas maduras, nosotros somos capaces de hacer y aprender mucho más, ¿verdad? Creo yo que esta es mi opinión personal, ¿verdad? Y pues es Gracias, algo que yo entendí. gracias compañeros, gracias compañeras, una disculpa. Y gracias por escuchar este podcast llamado Entre Tres Voces. Esperemos que esta conversación sobre la inteligencia artificial y nuestras capacidades cerebrales les haya dado ideas para reflexionar y usar la tecnología de manera consciente y correctamente. Hasta la próxima.